Hoy comenzamos una nueva edición de Estudiemos Juntos, un nuevo año, y el tema de estos próximos 3 meses es el amor de Dios y su justicia. Vamos a estar analizando y viendo en las Escrituras cómo es el amor de Dios, qué dice la Biblia sobre el amor de Dios y cómo eso nos afecta a nosotros y a nuestro prójimo. Así que bienvenidos a Estudiemos Juntos. Feliz año nuevo a todos los que nos están viendo en esta nueva edición, nuevo año de Estudiemos Juntos. Esperamos que hayan pasado unas felices Navidades y que hayan tenido un próspero año nuevo. Le damos la bienvenida a Estudiemos Juntos desde aquí de los estudios de Forest City en Orlando, Florida, en Estados Unidos. Contento de que nos sigas, si ya nos seguías desde el año pasado y si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido a nuestra mesa, donde estudiamos la Biblia más a profundidad, basado en algunos principios y algunos temas que la lección de escuela sabática nos presenta. Estamos en esta mañana, como de costumbre, con Joel y con Sammy, que toda la semana estamos acá en la mesa y realmente estoy muy emocionado por el estudio de este trimestre, el amor de Dios y su justicia, y estoy emocionado por ver qué Dios nos enseña, qué revelación de eso nos da Dios este nuevo trimestre. Así que nada, vamos a comenzar nuevamente. El tema de esta semana es Dios ama por pura gracia, y vamos a estar analizando algunas evidencias de cómo se manifiesta el amor de Dios en la Biblia, específicamente viéndolo a través de Jesús. Así que vamos a comenzar con una oración y Sammy, te voy a pedir que comiences hoy orando. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida y también agradecemos por este nuevo año, para que tu presencia no nos, como sabemos, nunca nos abandone y que nosotros tengamos eso en mente para que este nuevo año no lo hagamos por nuestras propias fuerzas, sino que cada cosa que hagamos la hagamos por medio de tu Espíritu. Ponemos esta nueva lección en tus manos para que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, hablando a nuestros corazones, que nos ilumines, nos ayudes a entender acerca de quién tú eres, de tu carácter, de tu amor, y que podamos compartirlos con todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero comenzar analizando algo que me parece muy interesante, y es que en la Biblia Dios constantemente le hace preguntas a las personas. ¿Por qué es interesante eso? Porque cuando Dios hace una pregunta, no hace una pregunta porque Él no sabe la respuesta. Sin embargo, constantemente está haciéndonos preguntas, me parece que para que seamos nosotros los que nos demos cuenta de lo que Él quiere que aprendamos, que analicemos, que razonemos y que lleguemos a unas conclusiones nosotros mismos y digamos, caramba, como que realmente sí, ahora entiendo más. Y a través de la Biblia hay ciertas preguntas que Dios ha hecho. Yo simplemente quiero traer, tengo 6 acá que me parecen muy interesantes. Y la primera pregunta que aparece en la Biblia está en Génesis 3:9 y es en el contexto de Adán y Eva. Luego de la caída, Jesús se aparece, dice la Biblia, y ¿qué pregunta hace? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Por supuesto. Pero era una pregunta obviamente dirigida para que Adán y Eva empezaran a racionalizar y analizar ¿por qué yo estoy escondido? Porque esa era la respuesta. ¿Dónde estoy? Estoy escondido. Y ahí comienza un diálogo. Luego en Génesis capítulo 32, en el contexto de Jacob, cuando está regresando a su casa antes de enfrentarse a Esaú y está allí luchando con el ángel. Y el ángel, que sabemos, obviamente no tenemos tiempo hoy para probar esto, pero ese ángel era Jesús en forma de ángel. Y le hace la pregunta, al final de luchar, le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué Dios le hace esa pregunta a Jacob? Obviamente él sabe la respuesta, pero es que el nombre de Jacob significaba engañador, impostor, suplantador. Y era interesante que Dios le hace esa pregunta para que él diga, mi nombre es suplantador, para cambiarle entonces el nuevo nombre a Israel, que es alguien que venció con Dios y que peleó con Dios y venció. Luego en Primera de Reyes 19, Elías viene de la victoria más grande que tal vez haya tenido un profeta sobre
los profetas falsos y dioses falsos del Monte Carmelo. Y cuando Jezabel se entera de la victoria, le dice, mañana mismo que me castiguen los dioses si no tengo tu cabeza. Y Elías arranca a huir y se va corriendo y llega a un lugar cansado, los ángeles le dan comida, después llega a una cueva. Y allí en 1 Reyes 19, Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Luego en Ezequiel 37, en la visión que tiene Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿pueden estos huesos secos vivir? Y de nuevo, analizándolo, Dios sabe la respuesta. Para Dios es lógico. Yo sé cuál es tu nombre, yo sé dónde estás, yo sé que estos huesos secos pueden vivir. Pero la pregunta siempre nos la hace a nosotros para que seamos nosotros los que llegamos a analizar la conclusión. En Marcos 9:33, Jesús está caminando al frente de los discípulos y los discípulos están discutiendo, ¿quién va a ser el mayor en el reino? Y Jesús se para y les dice, ¿qué vienen discutiendo ustedes en el camino? Y finalmente, la pregunta que realmente tiene que ver con el tema de hoy, pero me pareció esa pregunta muy interesante, es la pregunta con la cual terminamos nuestro trimestre la semana pasada, en la historia de Pedro, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y para mí esa pregunta es la pregunta del siglo, como diríamos. En Puerto Rico diríamos, es la pregunta de los 10,000 chavitos. ¿Por qué? Porque de ahí arranca todo. La respuesta a la pregunta, ¿yo amo a Dios? Es muy importante. El problema es que la palabra amor hoy en día ha perdido realmente el significado. O sea, es como que la palabra amor se usa ya tan livianamente y no entendemos realmente lo que es el amor. Entonces alguien puede decir, bueno, y se hace tal vez una encuesta y le pregunta a la gente, ¿tú amas a Dios? Me parece que la mayoría de las personas dirían, claro. Pero ¿cómo amamos? ¿Cómo se demuestra ese amor? ¿Qué clase de amor es el que Dios le estaba diciendo a Pedro cuando le hizo la pregunta, ¿me amas? Que es la misma pregunta que nos hace a nosotros, no, ¿me amas? Esa es la pregunta que todo este trimestre vamos a estar viendo. ¿Cómo Dios nos ama? Porque la Biblia nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces tenemos que descubrir cómo es que Dios me ama, y cuando entendamos eso y comprendamos eso, yo creo que la respuesta natural es, como le dijo Pedro a Jesús, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo, porque entendemos el amor de Dios para nosotros. Y por eso vamos yo tengo aquí, 4 evidencias que quiero analizar, y esto obviamente es simplemente tocando la punta del iceberg, como decimos, porque hay tanto, pero no tenemos tiempo. Y vamos a comenzar con la primera historia, que está en Éxodo capítulo 33. Y vamos a leer los versículos 15 al 23. Éxodo capítulo 33 es un tema que también justamente discutimos hace 2 semanas, cuando estuvimos hablando de la gloria de Dios, porque aquí es cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria. Pero el contexto de Éxodo 33 es que el capítulo anterior, el pueblo de Israel estaba esperando que Moisés bajara del cielo con la ley de Dios. Se desesperaron. Aarón le hace un becerro de oro y todos están adorando el becerro de oro. Moisés baja después de haber intercedido por el pueblo, rompe las tablas, hace que se derrita el becerro de oro, se lo obliga a tomar a todos, y luego le dice a los levitas, ok, ahora, bueno, no a los levitas, ahora todo el que esté de parte de Dios venga conmigo y vaya allá y mate a su hermano, su hermana, a su tío, su papá, todos por haber hecho esto. Y mueren muchas, 3,000 personas creo que murieron. Y entonces consagra a los levitas por ese hecho, por ese acto heroico de, qué consagrados son ustedes van a ser consagrados al Señor. Totalmente perdiendo de vista justamente lo que es el amor de Dios. Entonces, en ese contexto, llegamos aquí, y ¿quién puede leer Éxodo 33, 15 al 23? Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros, y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y te he conocido por tu nombre, respondió Jehová a Moisés. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria.
Jehová respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová: aquí hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Muy bien, aquí comienza un diálogo entre Moisés y Dios y ocurre algo muy interesante, el versículo 19, donde después que Moisés le pide a Dios: déjame ver tu gloria, Dios le dice a Moisés: yo haré pasar delante de ti, mi bondad o mi gloria y proclamaré mi nombre. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión con quien yo quiera. A simple vista, esto parecería describir un Dios arbitrario, un Dios totalmente parcial. Un Dios que dice: bueno, si me da la gana de tener misericordia contigo hoy, la voy a tener. Si me da la gana de tener compasión contigo, la voy a tener. Y si no, pero eso es nuestra interpretación. Correcto, correcto. Por eso digo, ligeramente da a entender eso. Sí, porque no está entendiendo a quién él quiere, con quién él quiere ser misericordioso. Claro, justamente él le está diciendo eso como para decirnos: escúchame, no me cuestiones con quién yo voy a tener misericordia. Exactamente. Y por eso, de nuevo, no podemos simplemente dejarnos llevar por la lectura superficial. Para mí también lo que Dios está queriendo decirle aquí es que como creador, Dios tiene toda la autoridad de mostrarle compasión y misericordia a quien Él le da la gana, más aún a los que nosotros pensamos que no la merecen. Algunos pudiéramos decir tal vez: Dios tiene toda la autoridad de darle gracia y compasión a los peores. El pueblo de Israel en este momento es el peor ahora mismo. Es el más insignificante, el más pequeño, acaba de hacer un acto horrible. Y por eso, para mí, lo que está queriendo decir aquí es que Dios tiene el derecho y la autoridad de conceder gracia y compasión o misericordia, dependiendo de la versión que tenga, libremente a quien Él quiera. Así es Dios. No es el Dios que a veces pensamos, como algunas ideas que hay por ahí de que Dios decide quién se salva y quién se pierde. Dios controla y a algunos le da una revelación para que lo conozcan y a otros a propósito no se la da para que no lo conozcan y se pierdan. Ese no es el Dios que está describiendo aquí. Dios está diciendo: no, yo tengo misericordia y compasión de quien yo quiera. Y cuando analizamos la historia de la Biblia y cómo Dios interactúa, llegamos a la conclusión de que Dios a todos, literalmente, les muestra misericordia y compasión. Pero más aún al que está mal. Y eso lo dice Pablo, creo que es en Romanos, cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras peor sea la persona, más misericordia y más gracia hay. Ese es el Dios que la Biblia está describiendo. ¿Ok? Entonces, vimos que quién fue la cabeza del evento del becerro de oro. O sea, ¿quién vino con la idea? ¿Quién fue el que dirigió todo eso? Aarón. O sea, Aarón fue el pueblo que le vino a pedir a Aarón. Claro, y Aarón fue el que le dijo: bueno, tráiganme esto, yo voy a hacer un becerro y ustedes van a decir: estos son tus dioses que te sacaron. Y fue Aarón la cabecilla de todo eso cuando el pueblo le pidió. ¿Cómo Dios trata a Aarón después de eso? Y se le ocurrió tener misericordia con él. ¿Y a qué punto? Se le dio la gana de tener misericordia. Claro, pero fíjate qué interesante. Vamos a Éxodo capítulo 40 y esto para mí es, pero espectacularmente, cuando hablamos, ¿qué es compasión? Compasión es ver la miseria de alguien y hacer algo para aliviarla. Eso es compasión. Mira lo que dice Éxodo 40, versículos 12 al 15. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas, lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. ¿Hasta cuándo? 15. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás, como ungiste a su padre. Así serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo para todas las generaciones. ¿Qué hace Dios con Aarón, que lideró lo del becerro de oro? Lo nombra sumo sacerdote a él
y el sumo sacerdote era el representante de Dios, ¿no? El que iba a interceder. Y no solo a él, sino que ahora a todos sus hijos por siempre van a ser sacerdotes de Dios. Claro, y ahora lo que es maravilloso de esto es que vos mirando para el pasado decís, wow, se le ocurrió tener misericordia con Aarón a pesar de lo que Aarón hizo. Y si miras para el futuro, se le ocurrió tener misericordia con los hijos de Aarón a pesar de que sabía lo que iban a hacer. Correcto. Porque ahí está Ofne y Fines. Y si yo hubiera sido Dios, hubiera dicho, no, a esto no lo pongo Jamás. porque sé lo que van a hacer. Exacto. Entonces lo saco. Y sin embargo, sabiendo lo que iban a hacer, los puso. ¿Y eso qué quiere decir eso? Que el amor que Dios da no está basado en el conocimiento futuro ni pasado. Es un constante presente que no importa qué, te va a dar amor. Obviamente alguien puede decir, bueno, pues si Dios me ama, entonces significa que yo puedo hacer el becerro de oro y adorar lo que yo quiera porque después Dios me va a hacer un sumo sacerdote. Obviamente en el caso de Aarón creo que pasó también por un arrepentimiento, pero independientemente del arrepentimiento, no hay nada que Aarón haya hecho meritoriamente para que aquí en el capítulo 40 Dios lo nombre sumo sacerdote. O sea, que el arrepentimiento de Aarón no fue el motivo del amor Correcto, de Dios. correcto. Nuestro arrepentimiento no es lo que motiva a Dios que Correcto. nos ame. De paso, Aarón pudo nunca haberse arrepentido y Dios como quiera lo iba a amar. Dios siempre. Sí. Ahora, ¿y qué pasa si Aarón... Bueno, esto ya... Pero suponete, los hijos de Aarón, Ofni y Claro. Finés, que murieron por ser irreverentes, ¿no? O sea, cuando fueron irreverentes. ¿Será que el amor de Dios se acabó? ¿O Dios los va a amar eternamente? No. Por más que o sea, cuando un padre pierde al hijo por la muerte, ¿deja de amarlo? No. Claro que no. Ok. Sí. Simplemente quiero... Claro. O sea, sí. tiro ese concepto acá que... Pero Sí. el amor de, como decían, el amor de Dios no varía, ni la muerte Correcto. hace que Dios deje de amarnos. Ni nuestra ausencia en la vida Exacto. hace que Dios deje de amarnos. Y esto es muy importante porque a veces tenemos inconscientemente esta idea en la cabeza de que si yo estoy haciendo lo que es correcto es cuando Dios me va a amar. Pero si hago lo que es incorrecto, Dios me va a castigar. Y no me va a amar de la misma manera que me ama cuando estoy obediente. Y es todo lo contrario. Lo que vemos en la Biblia, y lo vemos claramente con Jesús, es que no importa cómo tratemos a Jesús, Jesús amaba a todos igual. O sea, Jesús amaba a Judas igual que amaba a Pedro. Jesús amaba a los fariseos igual que amó a la mujer samaritana. O sea, en Jesús no vemos la parcialidad que tal vez en el texto anterior superficialmente uno puede decir, bueno, Dios dice que Él con el que Él quiera, pero lo que pasa es que con Dios Él quiere con todos Exacto. amarlos. Ese es el punto con Dios. No es como nosotros. Nosotros sí somos totalmente parciales. Jesús es imparcial. Muy bien, vamos entonces a la siguiente evidencia, que es muy interesante y me parece que es uno de los más grandes ejemplos bíblicos del amor incondicional y la fidelidad incondicional de Dios. Y es en el libro de Oseas. Vamos a Oseas capítulo 1. Oseas fue un profeta. Esto está después del libro de Daniel, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué le pide Dios a este profeta Gazal? Que en verdad está súper fuerte. Esto es una de esas cosas que yo no me explico por qué Dios hace eso, pero lo hizo. Vamos a Oseas capítulo 1, versículo 2. ¿Ah? 1, 2. Sí. Tranquilo. Estaba leyendo. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. ¿Cómo reaccionarías si Dios te hubiera dicho, yo no creo que tú te cases con la que tú estás pensando casarte, yo creo que tú vayas al prostíbulo más cerca que tienes o a la calle donde están las prostitutas y allí escojas a esta y con esa te vas a casar, y no solo te vas a casar, vas a tener hijos, porque yo quiero hacer de eso un object lesson, como decimos en inglés, una lección para que el pueblo aprenda lo que ellos están haciendo conmigo? Y Oseas, obviamente aquí no dice que le dijo, pero Señor, mira, yo soy joven, yo... No, Oseas va y busca a Gomer, creo que se llamaba Gomer. Busca a Gomer y sin duda ellos se vuelven una lección viviente de lo que es el amor de Dios
a pesar de la infidelidad. Y para mí eso es otro aspecto del amor de Dios que me deja de día. ¿Cómo es posible que Dios me siga amando a pesar de que yo soy infiel con Él? Y por eso más adelante, en 2 de Timoteo 2:13, que es un texto para mí tremendo, lo que Pablo nos dice acá, en 2 de Timoteo 2:13. ¿Cómo lo resume Pablo, la experiencia de Oseas? Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, ese es Dios. El Dios de la Biblia, el Dios que Jesús mostró, es el Dios que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Cuando Pedro le fue infiel a Jesús, Jesús se mantuvo fiel con él. De paso, analizamos la semana pasada que Jesús profetizó: tú vas a hacer esto, pero yo he orado por ti. Tú vas a hacer esto, pero tú vas a seguirme más adelante. O sea, Dios es fiel. Y con Judas era lo mismo. Si Judas no se hubiera ahorcado, hubiera experimentado la misma redención que Pedro había experimentado. Simplemente que Judas decidió no aceptar esta fidelidad de Jesús. Y lo brutal de ese versículo es que dice que Él no puede negarse a sí mismo. O sea, no es como que Dios lo hace por sentimiento, por emoción, sino es que esa es su naturaleza. Él no puede ir en contra de su fidelidad, que Él es fiel. Correcto. No es que Él siente ser fiel o que depende de su estado emocional. No, es que Él no puede negarse a sí, no puede hacer otra cosa. ¿Sabes? Como Él es luz, no puede dar otra cosa que no sea luz. Como Él es amor, no puede hacer otra cosa que no sea amar. Entonces eso me gusta, porque no puede negarse a sí mismo. Esa es la razón. Y por eso en el Antiguo Testamento aparece muchas veces que dice: por amor a mí mismo te he hecho esto. O sea, eso quiere decir, como yo no cambio, como yo siempre voy a amar y voy a hacer siempre las cosas de acuerdo a lo que soy, no de acuerdo a lo que tú eres, sino de acuerdo a lo que yo soy, Él siempre va a estar. Siempre. Y justamente es lo que hace Oseas en la historia. Para los que tal vez no saben la historia, Oseas se casa con Gomer, tienen un hijo, y el nombre de los hijos también tiene que ver con la acción de Israel hacia Dios. Entonces ella, como es prostituta, abandona a su esposo y se va con otros hombres y tiene relaciones con otros hombres, y Dios le dice: ve y búscala y tráela a tu casa. Y allá va él, y esto ocurre 3 veces, si no me equivoco. 3 veces. Ella se va y se acuesta con cuanto hombre encuentra, y allá va Oseas, la saca donde está y la trae a su casa y la cuida, la trata normal. ¿Qué cuadro de Dios tan lindo eso me muestra? Porque justamente lo que Dios estaba queriendo mostrarle al pueblo era: yo voy a actuar como Oseas está actuando, pero ustedes están actuando como Gomer está actuando. Entonces, a pesar de todas las veces que el pueblo de Israel le fue infiel a Dios, a pesar de todas las veces que nosotros le somos infieles a Dios, Dios no nos deja abandonados. Él siempre toma la iniciativa, va y nos busca, nos rescata y nos trae. Y nosotros nos vamos de nuevo y vuelve y nos rescata. O sea, constantemente es esta búsqueda de Dios hacia nosotros para rescatarnos y darnos la olvida en su fidelidad, porque Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y por eso, al final de la historia de Oseas, ¿cómo reacciona Dios ante la infidelidad del pueblo? Oseas capítulo 14. Versículo 1 al 4. Vuelve Israel a Jehová, tu Dios, pues por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, ya no montaremos a caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En mi versión, el versículo 4 dice: entonces yo los amaré de su falta, yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites. Claro, alguien puede leer eso y dice: entonces el amor de Dios tenía límites antes. No, justamente la historia de Oseas muestra que el amor de Dios en Oseas no tenía límites. La esposa se fue 3 veces, se acostó con muchos hombres, y allá iba él por amor y la rescataba, por amor y la rescataba, por amor y la rescataba. En el hebreo, la palabra para... en la versión mía no tendrá límites. ¿Cómo era que decía la tuya? En el versículo 4. De pura gracia. La palabra gracia se traduce de gratis, sin restricciones, en abundancia. Entonces, yo te voy a amar en abundancia, sin restricción. Ahora,
Lo que pasa es que el amor de Dios, o sea, ante la infidelidad se realza. Claro, O es sea, más obvia. Por ejemplo, ¿dónde vemos el amor de Jesús? ¿Dónde lo vemos más de manera más clara? Cuando estaba en las bodas de Caná transformando el agua en vino, o cuando estaba siendo escupido por los soldados romanos y azotado y le decían salve rey de los judíos. ¿Dónde se ve más el amor? Sí. Si bien amaba igual, cuando aparece la infidelidad, el amor se resalta, pero Claro. mucho más. Y por eso Jesús dice, yo les pido que amen a los enemigos, o sea, que prueben su amor amando a los enemigos. O sea, Tremendo. es cuando tenemos una crisis en contra nuestro que tenemos la oportunidad de manifestar el amor de Dios. Sí, yo creo que, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo. El amor de Dios se hace más evidente, o sea, es más fácil de verlo cuando fallamos. Porque es que ahí vemos justamente ahí es el amor. Es como Jesús dijo también, cuando dice, ámense los unos a los otros, pero amar a alguien que te ama, eso cualquiera lo hace, hasta los cobradores de impuestos. Pero amar a los enemigos, ya eso es diferente. Y cuando el enemigo ve ese amor, es obvio, ¿viste? Y para mí es por eso el amor es la fuerza más poderosa del universo. Claro, ahora estoy llevando esto a las consecuencias prácticas, ¿no? Jesús pedía que nosotros hagamos como su Padre que está en el cielo, que ama a los enemigos y que hace el bien por los enemigos. ¿Por qué nosotros pensamos que Dios hace el mal de los enemigos? Si nos pide a nosotros que hagamos el bien. Claro, es como que sería una contradicción. Claro. Jesús nos pide a nosotros que hagamos el bien como su Padre, pero después nosotros leemos algunos versículos que parecieran que Dios le hace el mal al enemigo y le aplicamos eso a Dios. En el mismo Oseas vamos a encontrar ahí en el capítulo primero, Dios le habla a Oseas, y eso le decimos que es una forma antropomórfica, o sea, el profeta le da a Dios una forma antropomórfica y dice que ¿En qué versículo? En el versículo Capítulo y versículo. 1. Capítulo 2, versículos 2. Oh. Dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, que aparte de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos, no sea, y ahora viene, no sea que yo la despoje, la desnude y la deje como en el día que nació, haga de ella un desierto, la convierta en tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó. Acá Dios está, le está atribuyendo a Dios justamente lo que Dios le está queriendo enseñar que nunca va a hacer. Correcto. O sea, porque a veces la lógica va en contra de lo que Dios hace. Y por eso Dios pone primero la lógica y después pone lo que Él va a hacer. O sea, que Él va a hacer con lo que quiera, con quien quiera y como Él se le ocurra. Y nosotros en la Biblia sabemos, y en el libro de Oseas dice que Él va a hacer todo con amor, ¿no? Pero a veces nos quedamos enredados en las palabras de la Biblia y le atribuimos a Dios lo que dicen las palabras de la Biblia y no lo que dice el mensaje de todo el libro. Eso es muy importante saberlo porque eso que tú estás explicando ahora aparece en muchos lugares de la Biblia. Totalmente. Como Dios como que muestra una cosa y después actúa diferente. Y no es que Dios, sino que el profeta le da a Dios forma de hombre y él lo presenta haciendo lo que el profeta haría. Pero después entonces al final termina contradiciendo lo que el profeta le atribuyó a Dios que iba a hacer. Que justamente, por ejemplo, en la historia de Oseas con Gomer, ¿qué hizo Gomer para merecer el que Oseas la buscara y la rescatara? Nada. ¿Qué hizo? Ella no hizo nada. Es más, pecar. Exacto. Lo que hizo fue pecar. Exacto. Después Dios le dice, cuando le dice esto, ¿no? Después dice Dios, yo la voy a llevar al desierto y la voy a enamorar de vuelta. O sea, cuando el primero dice, no, Claro, haz que sí. se arrepienta porque si no le voy a llenar de espino, la voy a matar de sed, y otro le dice, no, pero a pesar de todo lo que hizo, yo la voy a llevar al desierto y la voy a enamorar de vuelta. Tremendo. Ese es Dios. Ese es el amor de Dios. No hay nada que podamos hacer para merecer su amor o para merecer ser rescatado o para merecer nada. Realmente no hay ningún mérito. Dios nos ama por pura gracia, de gratis, sin merecerlo. No importa qué. Ese es el amor de Dios. Yo creo que ese tema es, bueno, puede ser un poco controversial para algunas personas o por ejemplo, la Biblia se presenta de esa manera como si Dios fuera el que mandara, porque te pueden decir, bueno, eso lo está haciendo por amor. O sea, yo estaba escuchando los otros días al comediante que
que estuvo a punto de morir hace poco, Jamie Foxx. Okay, sí. Él está haciendo una serie nueva y bien interesante porque él es comedia, pero él está hablando de Dios constantemente y todo se lo atribuye a Dios. Y él hasta canta, hace worship y todo ahí, pero es comedia secular. Sí, sí, sí. Pero entonces en una es bien gracioso porque él dice que Dios, él dijo, tenía todas estas bendiciones, el dinero, todo esto, y en una parte él dice que la bendición que le mandó a él fue el stroke, ¿cómo se dice? El derrame que tuvo. Que Dios se lo mandó y para él fue la bendición más grande que pudo tener, que vino de parte de Dios. Para él lo tomó de esa manera. Como que Dios se lo mandó. Que Dios se lo mandó y que eso lo ha ayudado ahora para acercarse más a Dios, lo que sea. Entonces, ¿cómo uno...? Claro, lo que pasa es que para el judío, tener un Dios de amor era lo que le daba el consuelo para explicar las cosas malas que le sucedían. Entonces, si ellos tenían la seguridad del amor de Dios, si Dios mandaba algo, ponían el amor. Después, en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, se descubre que hay un personaje. Y bueno, esto es otro tema. ¿Cómo que un personaje? Un personaje que se llama Satanás. Que estaba en Job. Que estaba en Job también en el Antiguo Testamento, pero no está tan claro en el Nuevo Testamento. Es más, todavía los judíos hasta hoy no creen realmente en la persona de Satanás, sino que ellos piensan que Dios tiene un ángel que está al mando de Dios, que sin duda, por la Biblia podemos entender que Satanás no puede hacer nada si no le pide permiso a Dios. Ahora, la razón del permiso de Dios no la podemos entender. Y ahí entra una esfera a la cual no tenemos acceso. No tenemos acceso, ¿no? Pero los judíos, su consuelo estaba en saber que Dios era amor, y como no entendían todo lo que pasaba, le atribuían todo a Dios. Y vamos con el último ejemplo, porque el último ejemplo justamente marca eso y está en una parábola que Jesús contó. Vamos a Mateo capítulo 22. Esta es la última evidencia. Mateo capítulo 22 es la parábola de la gran fiesta. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Sí, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda para su hijo. Y envió al rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas. Pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar otros siervos y les dijo: dígale a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados, y que todo está dispuesto. Vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios, y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supo esto, se enojó, así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ok. Aquí es Jesús contando la parábola, que obviamente está haciendo una analogía entre el pueblo de Israel y Dios. Dios es el rey, que está haciendo una fiesta, dice acá, porque él dice que el reino de los cielos es así, un banquete, y envía a sus siervos para llamar a los invitados. Los invitados eran el pueblo de Israel. Jesús llega. Y los siervos, los profetas, me imagino, ¿verdad? Claro. Jesús llega, hace una invitación, y el pueblo de Israel rechaza la invitación. Pero fíjate qué interesante, la primera vez que son llamados y rechazan, ¿qué hizo el rey? Dijo, bueno, pues esta gente no quiere venir, pues no. El rey vuelve a insistir, vuelve y manda a otra gente, no vengan, que ya está todo listo, pam, pam, pam. Y ahí es cuando la gente, dice acá que algunos agarraron a los mensajeros, los insultaron y a otros los mataron. Y aquí Jesús introduce algo que no sé por qué lo hizo, pero entonces él dice que el rey se llena de ira, manda a esos siervos y dice que no solamente mata a los que mataron, a los que rehusaron venir, sino que coge y quema su ciudad. Entonces la pregunta que se hace es, ¿será que así es Dios? Que cuando nos hace una invitación, ven para mi reino, que yo te amo, si yo rechazo, me mata. Y me quema, me destruye todo lo demás. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Justamente yo creo que está haciendo lo que Joel estaba mencionando un momento anterior. Aquí Jesús está poniendo lo que haría alguien regular. Los reinos normales de la época de Jesús hacían eso.
Cuando un reino, por ejemplo, llegaba un rey y decía, ríndanse esto y llevaba el paz, o si no, Espada. no va a tener misericordia. Y no sé, los mataron a todos y queman la ciudad. ¿Por qué llegó a esa conclusión? ¿Por qué llegó a la conclusión de que esta gente que era mala, esta gente era mala porque mataron a los mensajeros? No es así como Dios reaccionaría. Vamos a seguir leyendo ahora. Vamos a leer los versículos 8 al 10. Entonces dijo a sus siervos, la boda la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los campos, y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Ajá. ¿Cuántos? ¿Quiénes vinieron? Malos y buenos. Malos y bueno. Entonces, si los primeros fueron malos y Dios los mató porque eran malos, ¿por qué ahora los acepta venir a la boda? So aquí Dios, Jesús... No era Dios, el rey los mató. Claro, el rey, pero el rey está siendo utilizado como una analogía de Dios, en el sentido positivo, obviamente. Y por eso me parece a mí que cuando él dice, no, pero vayan y traigan a todos. Fíjate que le dice, traigan a todos. Y cuando los traen buenos y malos. Obviamente, ¿qué es ser bueno y qué es ser malo? ¿Cómo uno puede diferenciar en qué es ser bueno y qué es ser malo? Porque la misma Biblia nos dice que no hay justo ni uno. Ujú. Todos somos malos, si vamos a eso. No sé, para mí Jesús estaba aquí identificando tal vez o queriendo mostrarle al pueblo judío que el pueblo judío sí tenía una lista de los buenos y los malos. ¿Quiénes eran los malos? Los cobradores de impuestos, las prostitutas, los gentiles, los samaritanos, todos esos, los ladrones, esos eran los malos. Sin embargo, esa lista que ellos tenían de malos, Jesús dice, no, es que llegaron y todos. Y a todos se aceptó. Buenos y malos. Ese es Dios. Claro. Yo una de las cosas que interpreto de esto que tiene que ver con lo que vos decías es el hecho de, por ejemplo, Jesús está describiendo los reinos de este mundo. O sea, él toma una referencia, una metáfora que es sacada de los reinos de este mundo. Entonces, como es sacada de los reinos de este mundo, siempre un ejemplo va a quedar limitado con respecto a lo que el reino de Dios. Cuando el rey mata a la gente, a los que se negaron, está aplicando la ley del ojo por ojo, diente por diente, que es una ley muy justa dentro de este mundo que yo creo que tiene que aplicarse. En este mundo de pecado esa ley tiene que aplicarse. En los países que están más desarrollados, esa ley es la que se aplica y por eso el mal está más controlado en los países más desarrollados, o sea que tienen un apego más grande a la ley del ojo por ojo, diente por diente. Ahora, este rey manda matar a los que mataron sus siervos. O sea, no los manda matar porque rechazaron la boda, sino que los manda matar porque ellos mataron a los siervos y está aplicando la ley del ojo por ojo, diente por diente, que es una ley muy justa, y vuelvo a repetir, en un mundo donde hay pecado, hasta Dios está dispuesto a que esa ley se cumpla. No sé, pero el reino de Dios ya trasciende los reinos de este mundo, y entonces todo ejemplo de reino de este mundo queda chico con respecto al reino de Dios. Y como vos decís, acá vienen malos y buenos, y cuando nosotros aplicamos esto al reino de Dios, en el reino de Dios ya no se usa la ley de ojo por ojo, diente por diente, porque Dios no busca contener el mal, sino lo que Dios busca es transformar el mal, es eliminarlo. Y con la ley del ojo por ojo, diente por diente, vos contenés el mal, pero no lo eliminás. Y justo cuando estaba hablando, y por eso lo estaba buscando mientras me estabas explicando eso, porque cuando Jesús en Mateo 5 dice, ustedes escucharon ojo por ojo y diente por diente, más yo les digo, viste, el que te da, dale la mano derecha, dale la otra mejilla, el que te pida caminar, o sea, obviamente Jesús está describiendo un reino el superior, principio del reino de Dios. Claro, un reino superior que no tiene que ver con las cosas de este mundo. Correcto. Porque, pero así es como debemos vivir nosotros. Claro, como el reino es que nosotros, por ejemplo, estamos en la iglesia. Entonces, por eso no creemos en la unión de iglesia y Estado, porque se manejan con criterios totalmente distintos. El Estado se maneja con ojo por ojo, diente por diente, y gloria a Dios por eso. Pero por la maldad, si no hubiera un caos horrible. El Estado no busca transformar, porque no puede transformar personas. El Estado lo único que puede hacer es contener el mal. Y mientras mejor contiene el mal un Estado, mejor es ese Estado. Claro. Pero el Estado de Dios es diferente porque es un reino eterno, no es un reino perecedero. Entonces el reino eterno se maneja con otra ley, que es la ley del amor. La ley del amor sí transforma corazones. Y es una ley que nos está preparando, que la debemos vivir para el reino
para el reino que viene. Y por eso en la ley del reino de Dios, en la ley de la iglesia, si podríamos decir, no podemos aplicar el ojo por ojo, diente por diente. Pero en la ley del Estado, sí, hasta Dios quiere que apliquemos la ley del Estado el ojo por ojo, diente por diente. Y qué bueno es esa, como tú decías, esa ley, porque, por ejemplo, como tú decías, no sé en otros países, porque el que conozco es de Puerto Rico, más que nada. Pero aquí, por ejemplo, si tú haces un crimen, la paga es medida al crimen que cometiste. Por ejemplo, si tú robaste $10, no te van a meter 100 años de cárcel. Te van a dar algo justo a los 10 años. Pero si robaste $3 millones, te van a dar una condena más larga. Es muy justa, muy equitativa esa Y es ojo por ojo, ley, diente claro, por diente. Y es ojo por diente por diente. Esto que es necesario. Pero volviendo acá, me llama mucho la atención que cuando los mensajeros traen a las bodas, al banquete, traen buenos y malos, y dice que la sala del banquete se llenó de invitados. Ok, vamos a leer ahora los versículos 11 al 13. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo: amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: aten a este de pies y manos y échalo de aquí, a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados hipócritas. No, ¿pues qué? Porque son muchos los llamados hipócritas. Muy bien. Fíjate que la razón por la cual esta persona se salió lo sacaron del banquete no era porque era malo. O sea, el rey cuando fue a la boda no estaba buscando quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Él simplemente identifica a uno entre todos ellos que no tenía el vestido de boda. La vestimenta. Ahora, no entiendo muy bien, no sé si ustedes saben tal vez un poco en las bodas de la época, ¿qué era lo que representaba tener un vestido de boda? ¿Era que cuando tú ibas a un banquete te daban algo para tú ponerte? Te regalaban el vestido. Te regalaban el vestido. Así es lo que he leído. No sé, claro. No viví en esa época. No, claro. Pero según lo que eran las costumbres, cuando el rey invitaba a un banquete, te mandaba el vestido. Antes, por ejemplo, me acuerdo, ahora ya no se usa eso, pero vos tenías el novio y la novia y tenían cada uno su séquito. Sí. Y el séquito, vestido igual. Claro, sí. Vestido igual, y el novio y la novia le compraban el vestido al séquito. Bueno. Yo me acuerdo de eso todavía. No soy tan viejo, pero... Bueno, más o menos cerca de... Entonces, por eso, después ya con el tiempo pasó que cada uno se compraba el vestido. Y entonces también, por ejemplo, antes también cuando vos invitabas a una mujer, vos le pagabas. Era algo... algo la comida, lo que fuera que le... o sea, se daba de caballero, ser un caballero. Y se daba ¿cómo se dice? Por descontado de que el hombre era el que pagaba. Claro. Ahora eso cambió. Sí, sí. Entonces estas costumbres también cambiaron ahora, ¿no? Y esto no se puede entonces malinterpretar como que, viste, la vestimenta es importante, ves que no puede estar vestido como te dé la gana. Y lo tomamos como que simplemente ante la presencia. Pero entonces cuando vamos aquí, ¿qué es la vestimenta del cristiano? Omar. No, es la justicia de Cristo. Por eso, exacto. Entonces es como que pienso que ahí es como que el carácter que te representa. Que cuando la justicia de Cristo ha sido regalada para todos, y lo que Cristo hizo nos ha dado la oportunidad de entrar en la boda a todos. Por eso. El gran problema es que hay gente como esta que rechaza el vestido. Rechaza esa gracia, rechaza lo que ya ha sido dado. Exacto. Y quiere entrar rechazando. O sea, ese es el problema, que querés entrar rechazando. O sea, hay gente que pretende entrar al reino rechazando, recibir la vida eterna, pero rechazando. No, se entra al reino voluntariamente. Claro. No rechazando el regalo que ya me ha sido dado en Cristo. Y por eso otro principio muy importante que seguramente lo vamos a discutir más adelante en más profundidad, es que junto con el amor hay libertad. Por ejemplo, estas personas que al principio se les invitó, rechazaron. O sea, la invitación no es una obligación a venir. La invitación está dada, pero al final del día, yo con mi libertad que Dios me dio, y creo que eso es lo que significa ser creados a imagen de Dios, es tener la capacidad de amar y de ser amado. Yo puedo escoger con mi amor decir no quiero. Y tengo algo interesante con el griego en ese contexto, pero una cosita más que quería decir con respecto al vestido. Esto también no podrá representar salvación por gracia y por obras.
¿A qué me refiero? El vestido fue algo que se me dio, pero yo quiero entrar con mis vestidos. Sí, total. O sea, con mis obras, con lo que yo traigo, en vez de aceptar lo que Dios me está dando. El juicio va a ser por las obras. Correcto. O son por las obras de Cristo o por tus obras. Si vos querés entrar con tus obras, generalmente, lastimosamente, los que tenemos una tradición religiosa, pretendemos entrar con nuestras obras porque estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho por Dios. Y con eso la Biblia, el Nuevo Testamento nos muestra que los que más riesgo de perderse tienen son los religiosos. O sea, los que son los que han usado la religiosidad y que las ha llevado al orgullo. Esa religiosidad, esa tradición religiosa los ha llevado al orgullo, a sentirse superiores a otros. Esas personas somos los que tenemos más riesgos de perdernos. No es ni la prostituta, ni el drogadisco, sino que son las personas que se han formado muy satisfechas con lo que la tradición les ha dado. Justamente en la parábola de Jesús, ¿quiénes fueron los primeros invitados? Sí, los del pueblo. Los del pueblo, el pueblo de Israel, los que pertenecían. Ellos rechazan, y cuando se busca los que originalmente, entre comillas, no iban a ser invitados, ellos son los que vienen. Y se llena, dice, se llenó. Ahora, en Mateo 23:37, ¿qué dice Mateo 23:37? ¿Por qué lo tengo aquí? 23:37. Ah, sí. El contexto de esto es la libertad para escoger. Sí. ¿Qué dice Mateo 23:37? Jesús le dijo, amarás al Señor con... 23:37. 37. A 23:37. Sí, perdón. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? No quisiste. Muy bien. Fíjate que en griego la palabra que usa para quisiste es telo. Y se usa 2 veces. Cuando Jesús dice, ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces telo? Yo quise, pero tú no quise. Obviamente mal conjugada, pero es el telo, que telo significa quisiste o querer. Se usa la misma palabra tanto para el que quiere algo positivo como para el que no quiere en lo positivo. No sé si me hago entender con eso. Que justamente acá en la parábola, cuando se dice en Mateo 22 que los que fueron invitados se negaron, telo, no quisieron ir, pero Jesús los invitó como quiera. O sea, la invitación, yo quiero que ustedes vengan, pero ustedes no quieren venir. Es lo mismo. Y me gusta porque en Oseas 11 también habla algo de eso, que dice, yo amé a Israel desde que era un niño. De Egipto llamé a mi hijo, pero mientras más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ahí es que está el punto. Dios, no es que Dios se aleja de nosotros. Él siempre nos llama, siempre nos busca, siempre nos ama, pero entonces... esas consecuencias que sufrimos, ¿verdad? De muerte, lo que sea que suceda, o el rechazo que aparentemente no viene de Dios, sino somos nosotros o el mismo pueblo quien está rechazando. Correcto. No es Dios que está negando la invitación. Y lamentablemente el rechazar a Dios nos pone en una posición muy peligrosa. Porque al rechazar a Dios estamos rechazando vida. Al rechazar a Dios estamos rechazando todo lo bueno. Lo contrario, lo opuesto a Dios es todo lo malo. Y por eso cuando rechazamos a Dios y empezamos a cosechar los frutos de esa decisión de estar separado de la vida, de lo que es la bondad, de lo que es la misericordia, de lo que es la gracia, entonces empezamos a sufrir y pensamos que es Dios, o sea, a la percepción de Dios se corrompe y ahora pensamos que es Dios el que nos está castigando por habernos alejado de Él. Cuando a través de toda la historia no es Dios, somos nosotros mismos. Y vamos a terminar entonces con ese último texto, el versículo 14. ¿De qué? De Mateo 22. Cuando dice, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos? Para mí, todos son llamados. Sí, todos. O sea, los primeros fueron llamados y el segundo grupo fueron llamados. ¿Quiénes son los escogidos? Los que aceptan la invitación. Los que no rechazan el llamado. Los que no rechazan el llamado, correcto. Esos son los escogidos. Y lamentablemente Jesús dice que los que no rechazan el llamado son pocos. Sí, porque si no se viera es como... llamo a todo el mundo y digo, te llamé, pero no te escojo.
es como que Exacto. no tiene... No hace sentido. Y muchos, generalmente cuando leemos mucho en el Nuevo Testamento, se refiere a todos, Mm, ¿no? O sea, tremendo. y eso lo podemos ver en Romanos 5:18, que habla, si quieren, Sí. si mal no recuerdo, por ahí esto lo estoy... Romanos... 5:18. eh, Claro. Fíjate cómo dice, no sé si es el 17. El 18 también lo dice, pero la mía dice todos, no dice muchos en mi versión. Al eh, final. Romanos Sí, 5:18. todos dice el 18. Pero tal vez la Reina justificación de la Valera- vida vino a todos los hombres. Si por acá, pero el 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, no. El 18. Mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Ujú. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos sí. fueron constituidos pecadores. Fíjense, Eso es ese todo. muchos Sí. es todos. Claro. Todos, sí. Así también por la obediencia de uno, muchos Muchos. serán constituidos justos. O sea, Todos. porque cuando dicen acá, con esto está diciendo que todos van a ser Exacto. constituidos Claro. justos, ¿no? Y si Correcto. lo tomas de esa manera, entonces podrás decir, ok, si decimos que muchos no son todos, entonces significa que no todos fueron constituidos pecadores. Exacto. Pero eso no hay No duda hay alguna. que todos. son, que Exacto. implica todo. Correcto. Entonces, si se aplica para una, Tremendo. se tiene que aplicar para la O sea, otra. cuando muchos aparecen en el Nuevo Testamento, significa todos. Tremendo. Así que por eso muchos son llamados. Todos están invitados a conocer a Jesús, a conocer el Dios verdadero a través de Jesús y a tener la vida que Jesús trae, a participar de esa vida. Todos, literalmente. Lo conozcamos ahora o no lo conozcamos, todos estamos invitados. ¿Cómo vamos a responder a eso? Y por eso la pregunta del principio, ¿me amas? Sí. ¿Cómo vamos a responder? O sea, todos cuando nacemos con un plan para que nos encontremos con Jesús. El indio Claro. en la Sí, India, sí, sí. o sea, el musulmán, el aborigen, el caníbal, nosotros los occidentales, y llega un momento donde vamos, si no nos resistimos, Dios va marcando ese camino. Pero hay gente que rechaza ese llamado y hay gente que no se rechaza, que va cediendo a donde Dios lo va guiando. Y el llamado se tiene que ver de esa manera, que es o sea, la manera que se escoge no es arbitraria o por esfuerzo, porque se podría ver como que, por ejemplo, un draft. ¿Cómo sería un draft en español? Lo que hacen para los equipos, Sí. que por ejemplo la NBA draft, que hacen un llamado, Como un filtro. llaman a muchos jugadores para ver quién puede entrar a la NBA, ¿verdad? ¿Y qué se hace? Ellos tienen que demostrar por sus habilidades ¿Quién es el mejor? quién es el mejor para poder entrar. Entonces, Exacto. en ese contexto, son muchos los que se llaman, pero pocos los escogidos. ¿Por qué se escogen esos pocos? Porque fueron los pocos que tuvieron el talento, las Se habilidades. esforzaron. Que ¿Será mostraron. lo mismo en el reino de Dios? Dios llama a todos, pero pocos son escogidos porque No sería por su gracia. obra. Claro, Entonces, no, no sería por exacto. gracia. No sería... En ese contexto no, porque en este contexto es por tu habilidad, por todo lo habilidad. demás. En el equipo de Dios, todos. Y por eso no es ni por aceptar, porque entonces yo me está, Exactamente. es por no rechazar algo que ya tengo. Exactamente. O sea, algo que ya me ha sido dado. Tu llamado es rechazarlo. Claro, en lo que Jesús hizo, todos hemos sido incluidos y ya se nos ha dado por Jesús ser el representante de este mundo, se nos ha dado gratis. Nacemos en este mundo con la condena de salvación, con la sentencia sería. Con la sentencia de salvación. Claro. La sentencia de salvación en nuestra cabeza. Nosotros decidimos, ahí sí, no rechazarla, sino no, y entonces siempre es por gracia. Siempre, Siempre absolutamente por gracia. siempre. Bueno, ya llegamos entonces al final de nuestro estudio de hoy, nuestro primer estudio de este año 2025. Esto es simplemente una introducción a lo que espero que sea un estudio muy profundo sobre el amor y la justicia de Dios. Pero hoy, ¿qué pudimos ver hoy? Hoy pudimos ver que a través de la historia del Éxodo, luego del becerro de oro, la historia de Oseas y Gomer y la parábola de Jesús del banquete, el amor de Dios es totalmente incondicional hacia nosotros. No hay nada que tú tengas que hacer para tener más amor de Dios o menos amor de Dios. Dios te ama libremente porque Él es amor. Y como es amor, eso es lo único que puede hacer, amar. Y quiero que entiendas que ese es el Dios que la Biblia nos describe, es el Dios que Jesús reveló. Es el Dios que te ama
no importa lo que tú hagas. Es el Dios que permanece fiel a pesar de tu infidelidad. Es el Dios que te va a buscar todas las veces que sea necesario, así como pasó con Gomer, para que tú puedas estar en una relación linda, pura y sana con Él. Ese es el amor de Dios. Así que nada, gracias por el estudio. Vamos a terminar con oración. Joel, ¿pudieras terminar con oración? Querido Señor, gracias por esta revelación que tenemos semana a semana, día a día, de quién eres tú, que nos hace ver lo diferente que somos a ti todos nosotros. Gracias porque todo es por gracia. Y Señor, te pido que en lo que avancemos en este trimestre sea para conocerte mejor, para descubrir quién eres tú, para descubrir entonces cuál fue la obra de tu Hijo Jesucristo y que así todos podamos estar unidos en ti. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por estar acá con nosotros en este primer estudio del año. Te esperamos entonces la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos. Y recuerda anunciar lo de Responde. Sí, perdóname. Este nuevo año vamos a tomar una pausa con lo de Estudiamos Juntos Responde. Si lo vamos a restaurar, le dejaremos saber cuándo, pero por el momento está en hold. ¿Cómo se dice hold? Pausa. En pausa. En remojo. En remojo. Así que no se preocupen, pueden hacer las preguntas, pero no vamos a tener un programa específico para contestarlas al momento. Gracias, Sammy, por el regulatorio. Que Dios los bendiga. Los vemos la próxima semana.